Cuando Satanás hizo caer a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, el propósito de él especialmente fue hacernos separar de nuestro Dios, pero sin embargo, unidos a Cristo, nosotros podemos hallar esa unidad con Dios como que si nunca hubiéramos caído. Queridos hermanos, nuevamente sean muy bienvenidos al programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos muy halagados porque ustedes siempre, cada semana, nos acompañan. Recuerde que el título de esta semana que compartimos es Jesús el sacerdote fiel. Para la lección número 6, para el 5 de febrero del año 2022. Y en estos momentos también me acompaña mi querido hermano Walter Casiá. Walter, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Y cuéntanos, sin duda alguna, es una bendición nuevamente estar aquí compartiendo contigo. Claro, Omar, nuevamente es un privilegio saludarles, queridos hermanos, amigos que están, ¿verdad?, en sintonía de Orión Estéreo y también a través de Facebook Live. Nuevamente es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a empezar. Walter, quisiera darte la oportunidad y el privilegio a elevar nuestras mentes por medio de la oración con Dios. Correcto, vamos a orar. Padre amado, nuevamente decimos, santo, santo es tu nombre. Una vez más, Señor, te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder, Señor, meditar en tu palabra. Y de nuevo, Señor, encontrar una lección de vida para que podamos llevarlo al campo de la práctica. Queremos suplicarte tu bendición. Ayuda a cada uno de mis hermanos que ha de seguir esta transmisión, que pueda ser bendecido también a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, Walter, nuevamente pues resaltando el título de la semana general, porque ahí podemos nosotros encontrar un poco del resumen de lo que se va a hablar. Y es que ya en el capítulo 5 y el capítulo 7 del libro de Hebreos encontramos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, y nuestra lectura bíblica lo encontramos en el libro de Hebreos en su capítulo 7 y versículo 26, que nos dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué interesante este texto bíblico, sin duda alguna, Walter. Y bueno, y es que podemos entender que a Jesús en el libro de Hebreos lo encontramos como el resplandor glorioso de Dios, también alguien hecho semejante a los hombres, y actualmente en este estudio que vamos a realizar lo encontramos y se nos describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el más grande sumo sacerdote, perfecto, santo, inocente, sin mancha, apartado, ¿verdad? Y hecho más grande que los cielos. Bueno, Walter, yo quisiera preguntar también contigo, ¿qué podemos extraer de este versículo tan importante? Muy bien, interesante el título de la lección y sobre todo nuestro verso de memoria, ¿verdad?, que nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio vivo en esta tierra? Un ser divino que se humanizó para demostrar de que estando en este mundo imperfecto, lleno de pecado, porque tú lo decías, cuando nuestros primeros padres cedieron, ¿verdad?, el acceso al enemigo, caímos en un abismo del pecado. Y el enemigo logró entonces esa separación. Estábamos condenados a una muerte, pero sabemos de que el Señor, cuando vino a este mundo, entonces Él no retomó el control, ¿verdad?, de este mundo. Y hoy por hoy entonces, ¿quién mejor que Cristo Jesús, un ser Amén, santo, inocente, sin mancha de pecado? Porque a pesar de que el Señor se hizo hombre, se humanizó, nunca pecó. Es una gran Amén, bendición este ser celestial que nos mostró su amor en toda la excelencia, Omar. Por eso me llama mucho la atención, ¿verdad?, esta cita bíblica, cómo describe el apóstol Pablo, ¿verdad?, a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar a nuestra primera parte, que lo hemos titulado Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Eso qué significa? Y es que, como tú lo mencionabas, Walter, porque en el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 5, del 1 en adelante hasta el versículo 10, se menciona bastante un nombre, Melquisedec, pero eso lo vamos a ir viendo a través del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué es que decimos que Jesús fue sumo sacerdote? Bueno,
Ya en el día domingo nos trae un título algo tan importante, un sacerdote en representación de los seres humanos. Yo quiero que volvamos nuestras mentes al Antiguo Testamento, lo que se realizaba en el santuario terrenal, ¿verdad? Cuando especialmente Dios estipuló a un sacerdote, especialmente de los levitas, ¿verdad? Y bueno, entre ellos estuvo también Aarón y entre otros sacerdotes que eran los encargados de ministrar todo lo referente a lo que se llevaba en la vida espiritual del pueblo de Dios, de Israel. Y es que lo que sucedía en el santuario terrenal también podemos entender que era un ejemplo de lo que sucede hoy en día en el santuario celestial. Un sacerdote en representación de los seres humanos. Bueno, y de igual forma, Walter, yo quisiera que compartas con nosotros algo tan interesante de lo que significa para ti el sacerdote, nuestro Señor Jesús, que va en representación de cada uno de nosotros ante el Padre Celestial. Muy bien, Omar, ya dando a conocer lo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos describe específicamente, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, cómo Dios iluminó, ¿verdad? A través de Moisés, dar a conocer cuál iba a ser una representación, ¿verdad? De lo que el Señor Jesús hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, está haciendo allá en el cielo. Sabemos de que el propósito de un sacerdote era, dice, mediar entre los pecadores y Dios. Ese era, ¿verdad? El propósito de ser un sacerdote. Y bueno, es interesante entonces cómo, ¿verdad?, nos da algunas características de estos personajes, porque tú ya mencionabas, ¿verdad?, de qué tribu tenían que salir los sacerdotes. No podían ser de otra tribu. Exacto. Más que de la tribu de Leví. De Leví, ¿verdad? Entonces, Dios a cada uno les había especificado, ¿verdad?, cuál iba a ser el propósito también de hacer sacrificios, cuál era el objetivo, ¿verdad?, de presentar ofrendas, tener todos esos rituales que apuntaban, ¿verdad?, a la segunda venida de Jesús, al sacrificio vivo de Jesús. Entonces, un sacerdote dice en representación de los seres humanos. Así que el sacerdote tenía que tener esa característica de ser una persona misericordiosa y comprender, dice, las debilidades del pueblo, las debilidades de todo, en ese momento de todos los humanos que estaban, ¿verdad? Saber entender y comprender. Ahora, la representación, dice, de los seres humanos. ¿Quién más que Cristo Jesús hoy puede entendernos a nosotros? Que Amén. Sufrió las tentaciones, tuvo las aflicciones, fue despreciado, fue desechado, dice su palabra, ¿verdad? Y podemos entonces comprender de que el Señor Jesús es nuestro único sacerdote por excelencia, porque más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, los funcionamientos también del sacerdote, por ejemplo, de Melquisedec, ¿verdad?, que se daba a conocer. Algunos como que todavía tenemos alguna duda acerca de quién era este personaje, porque Exacto. La Biblia no especifica, ¿verdad?, la genealogía de ese personaje, pero Jesús dice era de procedencia divina. Eso ya lo dijimos. Jesús venía de una procedencia divina. Pero ¿cómo Él hoy en día puede ser nuestro mejor representante? Porque Él vino a este mundo, se humanizó. ¿Y quién mejor, verdad? Una persona santa, inocente, dice, sin mancha de pecado y apartado de los pecadores, hoy nos está siendo ese representante. Qué bonito es, ¿verdad, Omar? Cuando le digan, bueno, tú vas a representar quizá una delegación Exacto. de un deporte, vas a ser representante quizá de los jóvenes adventistas, y es interesante ese crédito porque se destaca, no es que sea tal vez decir el único, sino que tiene un nivel elevado, una preparación, algo que lo destaca del resto del pueblo. Y el Señor Jesús, encontramos estas características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Amén. Algo que hoy en día difícilmente podemos encontrarlo en un ser humano. Claro, es tan importante eso, Walter, y es que yo quiero mencionar, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos eran los encargados de mediar entre Dios y el pueblo de Israel. Y ellos llevaban los corderos, ¿verdad? Este cordero tenía que ser sin mancha.
Y bueno, tomaban los corderos del pueblo, también el sacrificio del pueblo, y de igual forma tenían que llevar su propio sacrificio, porque ellos eran también pecadores, también tenían sus defectos. Pero sin embargo, este sumo sacerdote que se menciona aquí, de la misma semejanza o procedencia de Melquisedec, es nuestro Señor Jesús, que en donde Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no tuvo ningún pecado, eso es indudable, pero sin embargo también sí tuvo sus tentaciones, y eso lo encontramos en el libro de Hebreos en su capítulo 5 y versículo 7, que nos dice así: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo especialmente, y suplicó a Dios para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento debía también mediar por sí mismo, Jesús no hizo eso porque Él no cometió ningún pecado, pero sí hizo algo también importante, o sucedió con Él algo importante, que Él también sufrió tentaciones. Él también sufrió, digamos, los mismos rasgos de dolores que nosotros como seres humanos podemos llegar a padecer. Por eso es que decimos que además Jesús nos entiende, porque Él también sufrió. Y es que, como lo mencionábamos, ¿verdad?, un sacerdote en representación de los seres humanos, que es sin duda alguna nuestro Señor Jesús. Jesús nos entiende. Amén. ¿Quién mejor, verdad, que Cristo Jesús, que vino a este mundo, que vivió todas las tentaciones que hoy nosotros en día tenemos, que vino a ejemplificar, ¿verdad?, que a través de su preciosa sangre hoy nosotros somos perdonados? La verdad, como tú lo mencionabas y como lo menciona la Biblia, aquel sacerdote que intercedía por el pueblo también tenía que presentar, ¿verdad?, sacrificio, porque tristemente el pecado a toda la humanidad ha alcanzado. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que estuvo en este mundo, se mantuvo, sostuvo, ¿verdad?, esa bendición de no caer en tentación, de no pecar, porque de esa manera entonces Él iba a hacer el cumplimiento de ese sacrificio perfecto. Porque los seres humanos, en este caso, ¿verdad?, los levitas, que eran representados como sacerdotes y como sumos sacerdotes, pues tenían esa cualidad, ¿verdad?, de que también eran creados en pecado, de que eran concebidos en pecado. Ahora es interesante, Omar, que nosotros podamos ver cómo el sacrificio vivo de Cristo Jesús nos ejemplifica que el pecado, sin duda, lo que ha logrado, lo que ha querido siempre, es desviarnos, ¿verdad?, de la vida eterna que el Señor nos ofrece. El enemigo quiso que definitivamente nosotros perezcamos en este mundo, pero hoy vamos a seguir entendiendo también qué más hace el Señor Jesús. Ya fue un sacrificio vivo, ya Él fue ese sacrificio que era ejemplificado a través de las ofrendas, porque nos dice que tenía que también ser, al momento de hacer un sacrificio, tenía que ser una ofrenda, dice, perfecta, que era ya sea un cordero, tenía que ser un cordero perfecto, ¿verdad?, que no tenía ningún defecto, ¿verdad? Entonces, ¿quién mejor, verdad, ejemplo que Cristo Jesús? Un ser, amén, verdad, sin mancha, sin pecado. Y hoy vamos a seguir viendo, verdad, cómo nuestro Señor Jesucristo también, a pesar de ser nuestro representador como seres humanos, un ser divino, también sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Claro, y es que quiero mencionar que Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 9, dice que somos real sacerdocio. ¿Qué significaría eso para nosotros hoy, queridos hermanos que nos escuchan y nos ven también? ¿Qué significa eso? Es que Dios también nos ha dejado hoy en día como representantes de Él mismo, de nuestro Señor Jesús, en medio de esta sociedad. Tenemos un rol sagrado que llevar, es una responsabilidad que como cristianos pues debemos de obtener y lo tenemos hoy en día aquí en esta sociedad. Debemos de ser real sacerdocio. ¿Qué nos dice eso acerca de la vida que llevamos cotidianamente? Eso, pues sin duda alguna, cada uno de ustedes, queridos hermanos, puede responderse. Pero sin embargo, lo importante también que queremos mencionar aquí es que nuestro Señor Jesús es nuestro más grande y sumo sacerdote. Y a la luz de eso también vamos a pasar lo que nos dice el día lunes Walter, que es otro título bastante interesante, que nos dice Jesús, según el orden de Melquisedec. Y aquí entramos ya un poco a esto que de alguna u otra forma hace
o muchas personas han, digámosle, tenido contiendas por esto y se preguntan, ¿quién es Melquisedec? No, que Melquisedec es esto y lo otro. Y bueno, surgen bastantes ideas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de Melquisedec? Voy a llevar su mente al libro de Hebreos en el capítulo 6. Vamos a darle lectura al verso 19 y 20. Y la palabra de Dios dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Amén. Entramos entonces nuevamente al orden de Melquisedec. Vamos a dar algunas características, ¿verdad?, de este sacerdote, porque es interesante cómo el libro de Génesis dice, ¿verdad?, que era superior a Abraham. O sea, este sacerdote era alguien importante. Entonces, Melquisedec dice que era un rey y sacerdote. Tenía, dice, también era superior a Abraham. ¿Por qué se dice esto? Porque Abraham le llevó los diezmos a él. Ahora, es interesante cómo entender esto. No vamos a enfocarnos en decir de que Melquisedec, ¿verdad?, era una persona perfecta, porque estaríamos ya entonces diciendo de que era de procedencia divina, que era como el Señor Jesús o aún mejor que el Señor Jesús, porque este es algo que a veces está en duda todavía, y es lo que queremos aclarar, ¿verdad? Lo que nos está apuntando aquí es de que, ¿por qué Abraham llevó? Cuando nosotros entendemos de que no hay nadie mejor, ¿verdad?, que poder nosotros ser fieles a Dios, el llevar el diezmo era también una representación de reconocer que eso le pertenece al Señor Jesús. Y Abraham aquí lo entendió y por eso le llevaba esto a este sacerdote. Ahora, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, nosotros debemos de saber de que este personaje también era guiado por Dios, de que era un ejemplo, era una figura similar a la de Cristo Jesús, lo que el Señor hoy en día está haciendo. Por eso aquí nos dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús, sabemos que no fue el sucesor de Melquisedec. No vamos a decir de que Melquisedec estaba por encima de Jesús, no. Aquí vemos de que este hombre, este personaje que quizá, ¿verdad?, algunos pues dicen, bueno, ¿y cuál es la genealogía de este personaje? ¿Por qué la Biblia no menciona a su padre? No nos vamos a enfocar en eso. Lo que queremos dar a conocer es de que Melquisedec, ¿verdad?, era un personaje que representaba a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿verdad? Como el Señor Jesús, desde las promesas que se le dio a Abraham, le empezó a mostrar, así como cuando Él le ordenó hacer un sacrificio, ¿verdad? Él estaba apuntando a la segunda venida de Cristo Jesús. Este sacerdote en este tiempo, que era un rey, que era un sacerdote, estaba mostrando también a nuestro Señor Jesucristo. Estaba apuntando a lo que nuestro Señor Jesucristo iba de hacer a causa, ¿verdad?, de la humanidad. Cómo Él iba a estar cumpliendo cada uno de los lineamientos que hoy necesitamos para nosotros ser perdonados, ¿verdad? Y me gusta, ¿verdad?, cómo acá la lección nos dice, algunos dicen que han sugerido que Melquisedec era un ser celestial, pero no, él era un ser humano. Él era una persona, ¿verdad?, como nosotros, pero hasta dónde él había llegado a tener una relación con Dios. Y por eso el libro de Segunda de Pedro dice que nosotros hoy en día también somos real sacerdocio. Y todos nosotros podemos identificarnos como sacerdotes. Ahora, ¿cómo? ¿Cuál era la función de un sacerdote? Interceder. Nosotros hoy en día también somos un pueblo llamado a interceder por aquellas personas que hoy quizás necesitan del Señor Jesús. Porque el propósito de ser un sacerdote, dice, es acercar a aquellos amigos, a aquellos hermanos, a aquellas personas a la presencia de Dios. Debemos de entender cuál realmente es el rol de ser un sacerdote y cuál es el rol, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Porque también vamos a ir viendo, Omar, por qué hoy en día ya no necesitamos nosotros también llevar sacrificios para encontrar el perdón de nuestros pecados. Que no necesitamos ir a otra persona a confesarnos, a decirle, perdona nuestros pecados, porque esto
La misma Biblia nos dice que ya quedó sin efecto. Exacto. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad?, viendo lo que el orden de Melquisedec da a conocer. Así que vamos a seguir comentando acerca de la lección. Claro, y es que yo quisiera también comentar el significado de ese nombre, que significa Rey de Salem, Rey de justicia, Rey de paz, sacerdote del más alto Dios. Eso es lo que significa Melquisedec. Y este nombre lo encontramos especialmente en el libro de Génesis, en su capítulo 14 y versículo 18 y 19, que nos dice así: también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí encontramos el primer nombre, ¿verdad? Este nombre Melquisedec aquí se da. Y ya más adelante, pues Pablo lo menciona como lo hemos dicho también en el libro de Hebreos, especialmente en su capítulo 5, en donde nos dice lo siguiente, el versículo 6: y también le dijo en otra parte de las Escrituras: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Nuevamente aquí Pablo está mencionando el nombre de Melquisedec, y es que aquí se le está diciendo que a Jesús se le dijo que era sacerdote de la misma clase que Melquisedec. ¿Eso qué significa? Es que hoy en día tenemos nosotros un fiel sacerdote, alguien que puede mediar entre nosotros y Dios en el cielo. Es que según el orden de Melquisedec, pues nuestro Señor Jesús está hoy en día en el cielo. Es algo importante lo que está haciendo Él allá, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hallar el perdón de nuestros pecados. Ahora Él no es como todos los sacerdotes que estuvieron aquí en la tierra con pecados y defectos, y en donde ellos también debían de presentar sus propios sacrificios para hallar su propio perdón de pecados, sino que Jesús es sin mancha, sin defecto, y también se le halla en una perfección divina. Y debemos de saber de que este sacerdote cananeo, Melquisedec, dice que sirvió como un tipo Cristo. Ahora, hoy en día nosotros hemos entendido el ministerio del Señor Jesús, de cómo Él también tuvo compasión, cómo Él veló para que el ser humano, ¿verdad?, restaurara su relación con Dios. Y viene a mi mente, Omar, el tipo de vida que llevaba este sacerdote. Porque si lo figuran, ¿verdad?, como semejante a Cristo, es porque tenía una vida, una relación íntima con el Señor, porque Melquisedec dice, no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo. ¿Hasta dónde, verdad? Nosotros hoy también podemos ser la voz del Señor, poder ser personas de llevar un mensaje de esperanza, poder ser personas de acercar a aquellos seres humanos, a aquellos amigos, a aquellos familiares que aún, ¿verdad?, no se han entregado al Señor Jesús. Nosotros hoy también somos invitados, ¿verdad?, a seguir con este orden de Melquisedec, saber de que no hay nadie mejor que el Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo nosotros vamos a llevar a las personas? Sino ejerciendo también el rol de sacerdotes, ¿verdad? Exacto. Llevando a aquellas personas a los pies de Cristo para que el Señor entonces le dé el perdón de los pecados. Porque hoy nosotros debemos de saber que no hay ningún nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Tú no puedes salvar a una persona, tú no Exacto. puedes perdonar los pecados de una persona. Y muchas personas confunden esta parte, porque algunos dicen, sí, hoy necesitamos entonces ser sacerdotes. Y hoy quizá alguna religión, una iglesia tendrá a sus sacerdotes y decir, bueno, estos son los únicos que pueden perdonar pecados en este mundo. Pero la lección no está enseñando eso, todo lo contrario, nos enseña, ¿verdad?, que Melquisedec no era superior a Jesús, todo lo contrario, él era un siervo del Señor, solo figuraba, ejemplificaba la figura de Cristo Jesús. Amén. Hoy a través de la humanidad, a favor de la humanidad. Claro, y es que como tú lo mencionabas, Walter, el sacerdote en aquellos tiempos pues era elegido por Dios, ¿verdad? Los sacerdotes terrenales, llamémoslo así. Uno no es sacerdote porque, bueno, yo quiero ser sacerdote y yo lo decido y, bueno, así va a ser, ¿verdad? Sino que en realidad es Dios quien va eligiendo. Y es lo que sucedía en el santuario.
de Israel y con los que ministraban allí también. Así que todo sumo sacerdote era escogido de entre los hombres. Eso lo encontramos en el capítulo 5 y versículo 1 del libro de Hebreos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y también, y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los también ignorantes y los extraviados, nos dice este texto bíblico. Pero sin embargo, a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien lo eligió fue el mismo Padre Celestial. Así que podemos confiar en Él. Y también esta lección nos enseña que nuestro Señor Jesús, que está en el cielo, puede perdonarnos una y cuantas veces podamos ir hacia Él. Eso no significa, bueno, Dios me perdona, entonces yo cometo pecado, regreso a Él, me perdona, vuelvo a cometer otro pecado y bueno, soy libre, entonces Dios me perdona siempre cuando yo quiero. Eso no significa eso, sino que Dios nos perdona sí, pero sin embargo todo tiene un límite. Y también debemos de entender de que mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a hallar debilidades y dificultades, pero en medio de eso Dios nos va a entender. Y a la luz de esto, Walter, vamos a entrar también a nuestra segunda parte, pero previo vamos a ir a una pausa, queridos hermanos. También pues agradeciéndoles por seguirnos, por escucharnos, esperando a que puedan seguir en sintonía y visualizándonos. Regresamos a nuestra segunda parte del programa Escudriñando las Escrituras, agradeciéndole a usted por estar con nosotros en estos momentos. Y la segunda parte, Walter, pues lo hemos titulado En lugar de nosotros, en donde también podemos encontrar lo que nos dice el título del día martes, un sacerdote eficiente, ¿verdad? ¿Eso qué significaba también? Es que los sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres. Sin embargo, Cristo Jesús fue el único sacerdote que por medio de su sacrificio, logró que nosotros entráramos en plena comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a citar, ¿verdad?, lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7 y verso 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, aquí nuevamente el apóstol Pablo está dando a conocer la superioridad de Cristo como nuestro único mediador en el cielo. Aquí nuevamente el Señor da a conocer, ¿verdad?, cómo Él, a través de su infinito amor, a través de ese sacrificio vivo, es nuestro único mediador en el cielo. Todo lo que Él había dado a conocer en este mundo, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, estaba apuntando, ¿verdad?, que lo que el Señor iba a hacer hoy en día a favor de la humanidad. Nosotros sabemos de que cuando la palabra de Dios, porque aquí pareciera, ¿verdad?, que como que hay una contradicción, y vamos a seguir viendo, ¿verdad?, lo que a veces nosotros seguimos confusos. ¿Qué realmente significa el sacerdocio eficiente de Cristo? ¿Realmente qué implica esto? Porque hoy en día, ¿verdad?, a veces se utilizan algunas citas bíblicas, y por ejemplo la de Hebreos, el versículo 12, continuando, ¿verdad?, la lectura del capítulo 7, verso 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora aquí, como que también ese texto se utiliza para decir, entonces hay un cambio de la ley también del Señor. Quiere decir que si ahora ya no hay sacerdotes, entonces tampoco hay ley. Lo que tú decías, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que queramos y pues el Señor sí nos va a perdonar. El Señor, en su inmenso amor, hoy por hoy nos perdona todo tipo de pecado. Pero es importante entender entonces ¿a qué ley se está refiriendo esto? ¿A qué significa, verdad, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo? Porque pareciera contradictorio, ¿verdad? Que también dice, hubo un cambio de la ley. Ahora,
El cambio de la ley a la que se refiere el apóstol Pablo era un cambio a la ley sacerdotal y Exacto. que pues sabíamos que en el tiempo antiguo, ¿verdad? Habían ciertas leyes, por ejemplo la circuncisión era parte, ¿verdad? De una ley que se tenían que hacer a aquellas personas que querían pertenecer, ¿verdad? Al pueblo de Dios, pero todo eso ya cambió. Aquí no está haciendo enfoque a los 10 mandamientos, porque de estos textos muchos dicen, bueno, hoy los 10 mandamientos ya no son válidos, ya no es necesario que usted guarde el sábado, y ya lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? La semana pasada, de que hoy podemos decir, yo puedo descansar, puedo entrar en el reposo del Señor cuando yo quiera, el primer día, segundo día, tercer, pero no, estamos viendo de que aquí el orden que se sigue es un orden divino. Aquí en ningún momento se está alterando, ¿verdad? El orden del Señor Jesús. Por eso nosotros debemos de saber de que el libro de Hebreos nos está explicando, ¿verdad? El sacerdote eficiente que es Cristo Jesús. Él en ningún momento vino a cambiar los 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que Él vino a, podremos decir, vino a reemplazar lo que antes era a través de un sacrificio de animal, a través de un cordero. Hoy ya no es necesario, porque ya nuestro cordero pascual, nuestro cordero inmaculado, dice el cordero sin mancha, sin pecado, ya murió en la cruz del Calvario. Hoy nosotros no tenemos ya por qué acercarnos a un ser humano y decirle, necesito que tú intercedas por mí o que perdones tú mis pecados. No, hoy lo único que tenemos que hacer es ver al Señor Jesús, ver la cruz de Jesús, y entonces saber de que el Señor es un sacerdote eficiente, que hoy Él ya no necesita que nosotros llevemos sacrificios, que ese sacrificio que Él hizo en este mundo a favor de la humanidad, hoy por hoy, ¿verdad?, nos da esa gran bendición de poder ser salvos a través del sacrificio vivo de Cristo Jesús. Claro, y el versículo 26 del capítulo 7 del libro de Hebreos dice así: así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad, sin mancha, apartado de todo pecado y de los pecadores y puesto más alto que el cielo. Me gustó tanto lo que tú dijiste, Walter, porque a veces suele crear confusiones esto, ¿verdad? Y podemos pensar, eso significa entonces que la ley ya no vale. Aquí lo dice, aquí que la ley fue cambiada, pero en realidad esta ley del cual está hablando y en donde está envuelto en este contexto, de la ley sacerdotal. ¿Qué es lo que tenía que hacer un sacerdote en aquellos tiempos? Por ejemplo, era examinar el cordero, también sacrificarlo, llevarlo, presentarlo delante de Dios. Esa ley es a lo que se refiere Pablo cuando escribe que hoy en día ya no tenemos que hacerlo, ya no tenemos que matar ese cordero, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Y es que también Dios quería conducir al pueblo a depositar su fe en el futuro ministerio de Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es tan importante, y por eso es que podemos hallar en el título también la respuesta. Un sacerdote eficiente es nuestro Señor Jesús. Todos los sacerdotes de aquel tiempo que estuvieron ministrando en el santuario de Israel no fueron suficientes, porque eran seres humanos como nosotros. Pero cuando vino Jesús, pues Él era el verdadero símbolo de todo eso que se llevaba a cabo. Cuando vino Jesús, entonces Él fue el verdadero cordero que murió. Y bueno, hoy en día nosotros ya no tenemos que ir agregando esa ley a nuestra liturgia, digámosle, ¿verdad? Porque todo eso ya se llevó a cabo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Así es, Omar, y por eso esto también nos apunta a ese momento cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, porque se dice que cuando el Señor ya estaba ya en los últimos minutos y cuando Él ya descansó, dice que el velo del templo se rasgó. Y en ese momento, porque se estaba llevando a cabo un sacrificio, ¿qué pasó con el cordero? Dice que se fue. Se escapó. Exacto. Huyó, ya no fue sacrificado. Ahora, ¿por qué? Porque el verdadero cordero había ya muerto en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Por eso hoy debemos de entender, ¿verdad?, cuál fue el cambio de la ley. Ya lo explicamos, de que el cambio de la ley hace referencia a la ley sacerdotal, que hoy ya no es necesario, ¿verdad?, tener un sacerdote en la iglesia y decirle, bueno, necesitamos que usted sacrifique este cordero para que yo pueda ser perdonado. No, hoy nosotros tenemos la bendición que tenemos a un sumo sacerdote y a un sacerdote eficiente, la cual su nombre es Cristo Jesús. A través de esa venida que Él vino a este mundo, a través de ese sacrificio vivo, a través de todo lo perfecto que Él hizo, a través del sacrificio, porque Él cumplió todas las expectativas. El verso de memoria nos daba a conocer, ¿verdad?, cuáles eran las características, así como se pedía, ¿verdad?, en el antiguo
podríamos decir, en el antiguo tiempo, cuando el Señor aún no venía, cuando se pedía, ¿verdad?, la ofrenda, sí, una ofrenda perfecta, una ofrenda que no tenía algún defecto, así el Señor Jesús cumplió también todo uno de los requisitos y aún más lo mejoró, porque Él, siendo un humano, se entregó a causa de la humanidad. ¿Qué sacerdote eficiente lo que hoy en día nosotros tenemos? Amén. Y es que es algo tan importante, queridos hermanos, agradecerle a Jesús por tan maravillosa obra que hizo por nosotros. No podemos decirle, Señor Jesús, bueno, moriste por mí, te doy esto, porque todo lo que existe en este mundo es de Él. Por eso la Biblia dice, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que, queridos hermanos, lo único que podemos hacer, porque Él intercede por nosotros, murió por nosotros, es agradecerle profundamente. Vamos a entrar nuevamente a lo que nos dice el día miércoles, que se titula Un sacerdote eterno. Esto es tan importante también y quisiera leer y compartir contigo, Walter, lo que dice Hebreos 7:16, que nos dice de la siguiente manera: que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Eso es algo extraordinario también. Claro que sí, Omar, un sacerdote eterno. Ahora debemos de centrarnos en esto. Hoy en día, yo pregunto, ¿estará aún todavía la tribu de Leví? Claro que ya no. ¿A quiénes se les había dado el privilegio de ser sacerdotes? A esta tribu. Exacto. Ahora, debemos de entender entonces lo que el apóstol Pablo les estaba mostrando a los hebreos. Les estaba diciendo y les estaba dando a conocer que el sacerdote que hoy es Cristo Jesús, hoy Él no está muerto. Hoy tenemos esa gran bendición de saber de que nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote que es Cristo Jesús, vive y vivirá por la eternidad, porque Él es un Dios eterno. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 7, verso 21 dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec nos decía que era una figura de Cristo, pero él hoy ya no existe. Hoy ya no podemos decir que vayamos al sacerdote Melquisedec para encontrar también el perdón de nuestros pecados. No. Aquí el Señor Jesús nos está dando a conocer, ¿verdad?, que Jesús recibió el sacerdocio, dice, sobre la base de una vida indestructible. Ahora, ¿por qué? Porque Él tiene un ministerio eterno. Amén. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es un Dios eterno, que ese sacrificio que Él hizo es un sacrificio que significará algo eterno, que las promesas que se le dieron a Abraham, que se le dieron al pueblo de Israel, hoy por hoy siguen siendo las mismas en Cristo Jesús. Y el hecho, ¿verdad?, de saber de que el Señor Jesús haya hecho un nuevo pacto, vamos a entender que el nuevo pacto también entra esta gran bendición de este sacerdote eterno, porque el libro de Hebreos capítulo 7 y verso 25 nos sigue aclarando, dice: por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos perpetuamente. El pacto perpetuo, lo hemos estudiado en otras lecciones. Es que Cristo Jesús quiere que hoy nosotros entendamos de que Dios, a través de su gracia, a través de su infinito amor, nos ofrece una salvación eterna. No es una salvación temporal. Hemos visto y analizado que solo pongámonos a pensar todos los sacrificios de animales que se hicieron en el tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Todos esos animales que fueron sacrificados, yo pregunto, Omar, ¿será que lograron alcanzar esta cantidad de muertes, sacrificios, el perdón de pecados de toda la humanidad? Claro que no. Claro que no, y eso es algo que hoy nosotros debemos tener presente. Ahora, el único sacrificio que el Señor hizo, hoy por hoy dice, ¿verdad?, que nos da una vida eterna, porque Él murió por todo el mundo. Esa es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, en este sacerdote eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos decir, ¿verdad?, de que, porque
Omar, viene a mi mente, y también este ejemplo, ¿verdad? Porque algunos dirán, no, pero hoy nuestro sacerdote es Pedro, ¿verdad? Porque algunos ven Exacto. a Pedro, ¿verdad? Como el padre de hoy en día, que fue el primer padre sacerdote. Y estamos fallando porque Pedro hoy no vive, ¿verdad? Hoy Exacto. Pedro no puede seguir intercediendo por los seres humanos porque ya él ya está muerto, está descansando. Lo que nosotros debemos tener presente es de que el Señor Jesús sí vive y que hoy está Amén. intercediendo por nosotros. Pedro dice que se murió. Nadie en esta tierra hoy puede suplir o reemplazar el lugar de Cristo Jesús, porque todos somos seres mortales, porque hoy todos pues alcanzamos, ¿verdad? En algún momento una enfermedad, el pecado pues lo tenemos, pero nadie, dice, puede suplir, porque entonces aquí nosotros ya estaríamos cayendo en pecado. Suplir el lugar de Dios, decir, yo puedo interceder o yo puedo perdonar pecados, es la palabra correcta, perdonar pecados. Aquí ningún ser humano, porque la palabra de Dios es clara en decir que a ningún hombre se le dio un nombre para que nosotros podamos ser, dice, perdonados. Solo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir viendo, Omar, ¿verdad? Tantas bendiciones que el Señor nos da acerca del pacto, ¿verdad? Porque el pacto de Dios también es un pacto eterno. Y aquí vemos que todo apunta a Cristo Jesús. Promesas eternas, pacto eterno, un sacerdote eterno. Las promesas del Señor Jesús son promesas de una salvación eterna, gracias al sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y esto también, Walter, pues nos traslada al amor de Dios, a meditar en eso, a ponernos a pensar cuán amoroso es nuestro buen Dios, como dice aquel himno, ¿verdad? Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre nunca lo podrá contar. Esto es algo maravilloso y yo quisiera leer contigo también, Walter, lo que dice el libro de Hebreos en su capítulo 9, versículo 24, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Esa es la obra que nuestro sumo sacerdote, un sacerdote eterno, está realizando hoy en día en el santuario celestial. Así es que, queridos hermanos, pues les animamos también a que ustedes puedan seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir nuevamente a la siguiente pausa, pero sin embargo invitándoles a que puedan seguir con nosotros. Entramos a nuestra tercera parte, el cual lo hemos titulado El verdadero sumo sacerdote. Y es que el título que compartimos nuevamente, ya para ir terminando de igual forma, es el siguiente: un sacerdote sin pecado. ¿Qué significa esto para ti también, Walter? Quisiera que puedas comentar con nosotros lo que te impresionó de esto que estamos leyendo en estos momentos. Gracias, Omar. Una vez más decimos, el Señor es un Dios de amor. Amén. Que siendo Él un Dios que estaba en su reino, porque yo me pongo a imaginar y llegó al momento, cuán amor era la del Señor Jesús de dejar su trono, despojarse de su trono y venir a este mundo para mostrarnos y darnos a conocer el amor que Él tiene a través del sacrificio vivo en la cruz. Omar, vemos acá nuevamente que la del día jueves, ¿verdad? Un sacerdote sin pecado nos apunta a nuestro verso de memoria, donde nos dice, ¿verdad? El capítulo 7 y verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entendemos de que el Señor Jesús, que estaba en el cielo, hoy sigue siendo ese mismo, que está, Amén. dice, la palabra de Dios dice, sublime que los cielos. Aquel ser que estaba allá vino a este mundo, se hizo humano, no pecó, porque Jesús era santo. Significa, dice, que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. Él no falló.
a decir, bueno, como me hice humano, pequé porque, bueno, estaba en la tierra. Porque muchas veces nosotros decimos, es que estoy en este mundo, es que la carne es débil, y nosotros vamos a ir justificando muchas veces las maneras en las cuales nosotros caemos. Pero el Señor Jesús dice, era un ser santo. Y así Amén. como Él se sostuvo en este mundo, hoy nosotros también podemos saber de que es posible, siempre tomado de la mano de Dios. Ahora, Jesús era sin mancha. Otra característica, nos va dando, ¿verdad?, las características de santo, inocente, sin mancha. ¿Qué mejor ser si no es Cristo Jesús, quien murió, ¿verdad?, por nosotros? Omar, tenemos a un sacerdote sin pecado, que su nombre es Cristo Jesús. Claro, eso es maravilloso, y también, como tú lo mencionabas, 5 características que se dan para identificar a nuestro sacerdote sin pecado. El primero es que era santo. La santidad, es que Él también era el mismo resplandor de Dios. Jesús era sin mancha, no cometió ningún pecado. Fue apartado de los pecadores también, no fue igual que nosotros con pecados. Y Jesús fue hecho más sublime que los cielos, claro, porque cuando Él no fue creado, podemos entender eso. A Él los ángeles también le adoraban, porque Él no fue un ser creado, Él también formaba parte y forma parte de la divinidad, del mismo Dios. Así que la última parte podemos entenderlo, que Jesús era plenamente humano, aún humano como nosotros, no pecó, era de carne y hueso. Así que, queridos hermanos, eso es maravilloso entenderlo realmente, si nos ponemos a meditar, a pensar, un sacerdote sin pecado. Claro, tuvo sus tentaciones Jesús, y eso lo vemos en el libro de Mateo, en su capítulo 4, cuando Satanás se coloca frente a Jesús y lo tienta, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús no cayó. Por eso es que nosotros hoy podemos acercarnos hacia ese sumo sacerdote plenamente, sin miedo, porque Él nos entiende, Él nos conoce. ¿Cuáles son las 5 características de Jesús? Son estos que acabamos de dar. Y también, bueno, pues Walter, yo quisiera que vayas también comentando con nosotros. Sin duda alguna ha sido una experiencia maravillosa el hecho de conocer esto del amor de Dios. Tenemos que dejar claro que Jesús era plenamente humano. Eso debemos de decirlo, porque a veces justificamos y decimos, no, es que Él era Dios, por eso no cayó en pecado. Por hoy, ¿quién soy yo? Y nos excusamos en decir, bueno, yo como ser humano puedo pecar, puedo fallar, porque soy ser humano. El Señor Jesús dice en su palabra que era plenamente humano. Ahora, ¿qué lo diferenció a Él? No era nada más ni nada menos que la relación que tenía con su Padre. Amén. Y eso es lo que hoy nos puede diferenciar a nosotros. Hoy nosotros debemos de saber de que a través, ¿verdad?, de Cristo Jesús nosotros podemos también dejar a un lado el pecado. A través de Cristo Jesús nosotros podemos darle la espalda al pecado, podemos ser personas sin mancha, porque es aquí también, Omar, entra, ¿verdad?, la bendición de Dios. Cuando nosotros pecamos, dice, podemos ir al Señor confiadamente. Él nos limpia, dice, nos limpiará, borrará todos nuestros pecados, y entonces entramos ya a esa bendición de ser personas santas, porque no tenemos pecado. Pero todo esto es a través del sacrificio vivo de Jesús. Pero qué bendición la de nosotros poder decir que hoy nuestro sacerdote, que es Cristo Jesús, fue un ser sin pecado, sin mancha, y que hoy por hoy sigue, ¿verdad?, al pendiente de nosotros. Jesús dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ahora, ¿nosotros qué hacemos hoy? ¿Cómo nosotros podemos también seguir las pisadas del Señor Jesús si nosotros no tenemos una relación con nuestro Padre? Hoy nosotros debemos de saber de que el pecado, ¿verdad?, corrompe cada alma, corrompe cada pensamiento. Pero cuando nosotros también nos apartamos y nos dedicamos al Señor Jesús, también debemos de saber de que el Señor hace su parte. Y la parte es de librarnos del pecado. Porque así como la Biblia nos muestra ahí en el libro de San Mateo, capítulo 5, ahí podemos ver las tentaciones que el enemigo lo pone, ¿verdad? Le pone a Jesús de hambre, de riquezas, de bienes materiales, todo poder. ¿Y quién no anhela eso hoy en día? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos, verdad? Quizá todos los días tener el mejor banquete en la casa. Pero esa es nuestra mentalidad materialista. Creemos de que ese va a ser nuestra bendición, que ese va a ser lo que
No, debemos de saber que hoy nuestra prioridad es poner al Señor Jesús al frente de todo. Que si Él cumplió promesas en el pueblo de Israel, hoy las sigue cumpliendo en nosotros. Hoy lo que Él desea que nosotros sepamos es de que el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos vida, y es una vida eterna, porque Él desea que nosotros seamos salvos a través de ese sacrificio vivo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. El propósito de Satanás cuando hizo caer a Adán y Eva en pecado era separarnos realmente de Dios para siempre. Pero sin embargo, por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos hallar esa comunión tan perfecta como que si nunca hubiésemos caído. Jesús nos entiende, Él siempre está alerta y conoce todas nuestras aflicciones, queridos hermanos. Quisiéramos ir terminando también. Yo quisiera compartir contigo, Walter, y con usted, hermano, hermana que nos escucha y nos ve, el siguiente versículo. Así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, y ya no con relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Así es, querido hermano. Así es que tengamos fe en este sacerdote eterno, tengamos fe en nuestro Señor Jesús, cada día que podamos estar más cerca de Él y meditando siempre en su amor. Vamos a terminar nosotros aquí. Bueno, vamos a inclinar el rostro, Walter, y bueno, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, que su morada está en el cielo, que la honra, la gloria y el poder sean para usted. Gracias le damos por su palabra, porque nos trae esperanza, nos trae bastante también, Señor, alegría, el hecho de saber de que no estamos solos en este mundo, de que tenemos a un sacerdote, que es usted, Señor Jesús, que se compadece de nuestras debilidades, que nos atiende también, que nos perdona y nos ayuda en los momentos más difíciles. Gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por ese sacrificio también que está haciendo en el cielo en estos momentos por interceder una y otra vez por nosotros, cada vez que caemos en pecado. Sin embargo, deseamos entregarle nuestras vidas para que usted haga en nosotros su voluntad. Le agradecemos por su amor eterno redentor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.